Hola, mi nombre es Ana María Navarro y hoy les voy a hablar sobre el disco duro. ¿Qué es un disco duro? Es el dispositivo electrónico donde se almacena toda la información que se procesa en la computadora, incluyendo el sistema operativo y las aplicaciones. Este emplea un sistema de grabación magnético para almacenar datos digitales y está compuesto por uno o más platos o discos que se unen por un eje que gira a una gran velocidad dentro de una caja metálica que los protege. Cabe destacar que actualmente se está perfeccionando la tecnología de discos en estado sólido. Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Cuando se instala el disco en una PC, se le asigna una letra del alfabeto comúnmente la C, los disquetes la A y la unidad de CD la D, pero esto para variar dependiendo del particionamiento del disco duro. Los discos duros están formados por partes mecánicas y partes electrónicas. Los discos actuales tienen un formato de 3,5 pulgadas con una altura de 1 pulgada, mientras que los viejos tienen un formato de 5,25 pulgadas. Aunque algunos discos duros de altísima capacidad recurren a dicho formato, los discos de notebooks tienen un formato de 2,5 pulgadas y una altura de 19 milímetros. Características básicas de un disco duro: capacidad, velocidad de giro, capacidad de transmisión de datos. La capacidad comúnmente se mide en gigabytes, pero también existen unidades muy grandes que son medidas en terabytes. La velocidad de giro se mide en revoluciones por minuto. Cuanto más rápido gira el disco, más rápido podrá acceder a la información la cabeza lectora. Los discos actuales giran desde los 4200 a 15000, dependiendo del tipo de ordenador al que están destinadas. La capacidad de transmisión de datos de poco servirá un disco duro de gran capacidad si transmite los datos lentamente. Los discos actuales pueden alcanzar transferencias de datos de más de 400 megabytes por segundo. Las partes del disco duro. Las partes del disco duro son eje, disco, jumpers, cabezal, actuador, conector IDE, eje del actuador, brazo del actuador, conector de energía. El actuador es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Un actuador usa la fuerza de un electromagneto empujado contra magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco. La controladora manda más corriente a través del electromagneto para mover las cabezas cerca del borde del disco. En caso de una pérdida de poder, un resorte mueve la cabeza nuevamente hacia el centro del disco sobre una zona donde se guardan datos. El conector IDE significa Integridad Device Electronic. Su traducción es componente electrónico integral. Tiene unas tasas de transferencia menores a los SATA. Jumpers. Es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiere una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito electrónico del que forma parte. El conector de energía: a través de ese conector, la fuente de alimentación le suministra energía al disco duro. En la imagen se puede apreciar que es un conector Molex de 4 pines, pero también pueden ser SATA. El brazo del actuador: el disco duro tiene un brazo que mantiene las cabeceras de lectura-escritura. Este brazo puede mover las cabeceras
por las diferentes pistas. La velocidad a la que se puede mover este brazo es increíble. Es bastante ligero, siendo al mismo tiempo potente y preciso. El brazo se puede deslizar por la superficie del disco cientos de veces por segundo si lo necesita. Las cabezales son de los componentes del disco duro más sensibles. Los cabezales funcionan variando la posición dentro del disco duro para poder acceder a la información que necesitamos. El aumento de la densidad magnética y los sistemas de recuperación de la señal hacen en la actualidad estos componentes del disco duro necesitan un ajuste y programación de funcionamiento. El sistema de funcionamiento consiste en una bobina de cobre encerrada en un imán, que en función de la corriente que se le aplique varía su posición para acceder a la información requerida. Esta pieza lleva en la punta las piezas cerámicas, que son los dispositivos sensibles a los campos magnéticos que componen la información. Debido a la debilidad de la señal que generan estos campos magnéticos, el cabezal dispone de un amplificador de la señal alojada en chasis de las cabezas. El eje, también llamado spin, es un eje autorrotante alimentado por generadores de trenes de pulsos para mantener una velocidad exacta. El motor está compuesto generalmente por 3 juegos de bobinas contrapuestas que imprimen el movimiento del eje central, que aporta los platos del disco duro. El disco es el componente principal de un disco duro. Están elaborados de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio, finalmente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Convencionalmente los discos duros están compuestos por varios platos, es decir, varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen 2 caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control. Capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenaje varía en función del tamaño. Cuanta más capacidad tengamos, mayor tamaño de información y programas podremos guardar. Un gigabyte o giga es una unidad de almacenaje que equivale a 100 millones de bytes. Es la unidad de medida más empleada en los discos duros, los ordenadores, la mayoría informática y la mayoría de aparatos electrónicos. Cuenta con el sistema de numérico llamado binario, lo que significa que los números se crean a partir de 2 valores, el 0 y el 1. Gigabyte. Como podemos observar en la imagen, aparece la escala de medidas de los megas, en la que aparece el mismo sistema que nos enseñaron en la escuela al hablar sobre la escala de medidas del metro: subir, dividir, bajar y multiplicar. En los megas dividiremos o multiplicaremos por 1024. ¿Por qué? Muy sencillo. 1 terabyte igual a 1024 gigabytes. 1 gigabyte igual a 1024 megabytes. 1 megabyte igual a 1024 kilobytes. 1 kilobyte a 1024 bytes. 1 byte igual a 8 bits. Y 1 bit igual a 1 o 0. En un bit son 8 bytes. La base de todo es 8. Si lo comparo con el sistema decimal, la base es 10. Por tanto, son múltiplos de 10. 1024 es un múltiplo de 8. 1024 entre 8 de 128. 128 entre 8 da 16. 16 entre 8 da 2. Este último 2 representa las 2 únicas posibilidades, el 1 o el 0. Por tanto, para convertir algo que tengamos en gigas o megas, tendremos que multiplicar solo una vez por 1024. En cambio, si lo queremos pasar a una unidad inferior, como por ejemplo los bytes, primero haremos una multiplicación por 1024 y después el resultado que nos dé lo volveremos a multiplicar por 1024 y el resultado serán bytes.
¿Qué son los dispositivos de almacenamiento? Los siguientes constituyen los tipos más comunes de dispositivos de almacenamiento: unidades de disco duro, unidades de disquete, unidades de compresión zip, unidades de CD y unidades de DVD, unidades para cinta. La distribución lógica. Una vez que el disco esté organizado físicamente, el usuario será el encargado de dividirlo lógicamente, es decir, adaptarlo a la estructura adecuada para que el sistema operativo pueda organizar la información que se quiere almacenar de la manera más eficiente. La distribución lógica dependerá del sistema operativo al que se le encargue dicha tarea. ¿Qué hace una unidad de disco duro? El almacenamiento es la responsabilidad de las unidades de disco duro. Todo lo que conserva su computadora se encuentra en una unidad de disco duro, no solo documentos, imágenes, música y videos. Sus programas, sus preferencias, incluso su sistema operativo se encuentran almacenados en la unidad de disco duro de su computadora. Debe ser la capacidad de la unidad de disco duro que necesita. Todo lo que se puede guardar en una unidad de disco duro se mide en función de tu tamaño. Los archivos de texto son pequeños, las imágenes son más grandes, la música es mucho más grande y el video es el de mayor tamaño de lote. ¿Cuáles son los diferentes tipos de conexiones de las unidades de disco duro? Existen 4 maneras básicas de conectar unidades de disco duro a las computadoras. La primera es USB. La USB es el tipo de conexión más común, sin ningún tipo de configuración, solo conéctela. La computadora reconoce la unidad y usted puede leer y guardar archivos casi instantáneamente. El FireWire. Conexión Plug and Play como USB FireWire 800 es significativamente más rápido, lo que hace que sea popular entre quienes realizan transferencias de archivos. SATA es la conexión estándar para las unidades de disco duro internas, ofrece las más altas velocidades para transferencias de archivos de cualquier formato. eSATA, una conexión de alto rendimiento menos común que se encuentra mayormente en computadoras personales. La conexión eSATA se realiza a velocidades que más se asemejan a una unidad interna. Sistema de archivos. El sistema de archivos es el encargado de organizar la distribución de archivos y directorios en sectores o bloques de datos ordenados de manera tal que al leer o guardar un archivo, el vínculo apunte directamente a los sectores que ocupa dicho archivo. La lista de esos vínculos se almacena en tabla de asignación, que es la encargada de mantener actualizada la ubicación de los mismos, es decir, qué sectores o clústeres ocupa. Virtualmente, todos los sistemas operativos proporcionan sistemas específicos de gestión de archivos para que los usuarios puedan acceder a los archivos, guardarlos y mantener la integridad de su contenido. Previamente a la instalación del sistema de archivos, es necesario dividir física y lógicamente los discos en particiones o volúmenes. Una vez creadas las particiones, el sistema operativo debe crear las estructuras de los sistemas de archivo dentro de esas particiones. El tamaño del sistema de archivos se define en bloques. Un bloque se define como una agrupación lógica de sectores de disco y es la unidad de transferencia mínima que usa el sistema de archivos. Se usan para optimizar la eficiencia de la ES para los dispositivos secundarios de almacenamiento. El tamaño del bloque puede variar de un sistema de archivos a otro, pero no puede cambiar dentro del mismo sistema de archivos. Aunque no es obligatorio, el tamaño del bloque suele ser múltiplo para el número de sectores del disco, por cuestiones de rendimiento del disco y de sencillez de implementación del sistema de archivos.
Medidas de velocidad. Los microprocesadores utilizan para sincronizar su funcionamiento una señal eléctrica que se denomina reloj, clock en inglés. Esta señal le indica al procesador que debe pasar al proceso siguiente, obligando de esa manera al procesador a ejecutar las instrucciones. Podría decirse que esta señal es la que marca el ritmo de trabajo del procesador. Esta señal clock es una señal eléctrica que se caracteriza por estar formado por pulsos eléctricos de duración constante y una sucesión, es decir, que tiene una frecuencia constante y puede ser medida en hertz o son múltiplos megahertz, gigahertz, al forzar al procesador a trabajar a su ritmo. La señal clock define a qué la velocidad trabajará el procesador. A mayor velocidad o frecuencia, el procesador deberá trabajar más rápido. De allí que se utilice para indicar la velocidad del procesador con respecto al número de instrucciones que ejecuta el procesador por cada ciclo de reloj. Este varía dependiendo de la tecnología del procesador. En los Intel 8086 que se utilizaban en los primeros computadores, el procesador ejecutaba una instrucción de código cada 4 ciclos de reloj a una frecuencia de reloj de 4,77. Esta medida fue mejorándose hasta llegar a los procesadores 486 en los que se ejecutaba una instrucción por cada pulso de la señal clock. De allí en más, a partir de los procesadores Pentium, los procesadores empezaron a ejecutar más instrucciones de código por ciclo de reloj, dando paso a lo que se llama procesadores superescalares, llegando hasta nuestros días en que normalmente el uso de múltiples núcleos y la ejecución de múltiples operaciones por ciclo de reloj permiten que los procesadores ejecuten varias instrucciones por cada ciclo de esta señal.